¿Qué son las variables? Las variables son elementos fundamentales en cualquier programa de computadora. Son una forma de almacenar datos y hacer referencia a ellos más tarde. Una variable es básicamente un contenedor que puede almacenar un valor o una referencia a un valor. Las variables se utilizan para almacenar diferentes tipos de datos como números, texto, fechas, booleanos, etc. ¿Y cómo se declara una variable? Para declarar una variable en un lenguaje de programación, primero debemos especificar su tipo y luego asignar un nombre a la variable. La sintaxis para declarar una variable varía de un lenguaje de programación a otro, pero en general sigue un patrón similar, en donde asignamos el tipo de dato y después el nombre de la variable. Por ejemplo, en C++ podemos declarar una variable entera llamada edad de la siguiente manera: int edad, y finalizamos con dos puntos. Después, en Python no es necesario declarar explícitamente el tipo de la variable, por lo que simplemente podemos asignar un valor a la variable. Por ejemplo, edad es igual a 25. Y aquí en Python no debemos de finalizar con un punto y coma. Después tenemos a Dart, al cual le asignamos primero el tipo de dato y después el nombre de la variable. Ahora hablemos sobre los tipos de datos que pueden contener las variables. Las variables pueden tener diferentes tipos de datos según el lenguaje de programación. Los tipos de datos comunes incluyen enteros, int, que se utilizan para almacenar números enteros. Luego, flotantes, float, que se utilizan para almacenar números con decimales. Luego, caracteres, char, que se utilizan para almacenar caracteres individuales como letras y símbolos. Luego tenemos cadenas de caracteres, que son string, que estas se utilizan para almacenar una secuencia de caracteres. Luego tenemos a booleanos, de tipo bool, que se utilizan para almacenar valores de verdadero y falso. Además, algunos lenguajes de programación también tienen tipos de datos más complejos, como arrays, listas, tuplas, diccionarios, entre otros. Ahora sigamos con la asignación de variables. Después de declarar una variable, podemos asignarle un valor. La sintaxis para asignar un valor a una variable es similar en la mayoría de los lenguajes de programación. Nombre de variable es igual a su valor. Por ejemplo, en C++ podemos asignar un valor a la variable edad de la siguiente manera. Declaramos nuestra variable asignándole el tipo de dato y después el nombre de la variable. Y después, en otra línea, vamos a asignarle el valor a nuestra variable edad con un igual y después pasándole el valor. Recuerden que en C++ siempre debemos de finalizar cada instrucción con un punto y coma. En Python podemos hacerlo en una sola línea, como lo habíamos visto anteriormente. Edad igual a 25. Y aquí en Python no debemos de finalizar con un punto y coma. No es requerido. Alcance de variables. El alcance de una variable se refiere a la parte del programa donde se puede acceder a la variable. El alcance está determinado por el lugar donde se declara la variable. En la mayoría de los lenguajes de programación, las variables se declaran dentro de una función o bloque de código, y solo se puede acceder desde ese bloque de código o desde bloques internos. Por ejemplo, en C++ tenemos este código donde tenemos una función que nos retorna un valor entero. Y aquí tenemos nuestra variable x, que es igual a 10. Y a esta variable solo se puede acceder desde la función main. En Python podemos declarar variables fuera de una función, lo que significa que su alcance es global. Las variables globales se pueden acceder desde cualquier parte del programa, incluidas las funciones. Tenemos la variable x, que es igual a 10 y que es una variable global. Después, aquí tenemos una función que se llama función, en donde estamos imprimiendo la variable x. Y como ven, aquí esto nos dice que podemos acceder a la variable x desde la función. Ya por último, pues estamos llamando a la función. Uso de variables. Las variables se utilizan para almacenar datos y realizar operaciones con ellos. Las variables se pueden utilizar en diferentes partes del programa, como en expresiones matemáticas, operaciones lógicas, comparaciones, etc. Por ejemplo, podemos usar una variable para almacenar la edad de una persona
y luego usarla para imprimir un mensaje personalizado. Aquí tenemos un código en Python que nos muestra una variable con el valor de 25. Después, estamos utilizando una función print para imprimir el texto hola tienes y también la variable edad. Y después dice años. Esto nos imprimiría en la consola hola tienes 25 años. También podemos utilizar una variable en una expresión matemática. Por ejemplo, en C++ tenemos este código en donde declaramos la variable a, que tiene el valor de 5, y también tenemos la variable b, que tiene el valor 10. Después estamos creando otra variable que tiene por nombre resultado, a la cual estamos asignando la suma de la variable a más la variable b. En este caso, la variable resultado contendrá el valor 15, que es la suma de las variables a y b. En resumen, las variables son elementos fundamentales en la programación y se utilizan para almacenar y manipular datos en un programa. La declaración, asignación, tipo de datos y alcance son elementos importantes a tener en cuenta al utilizar variables en un programa. Ok, esto ha sido todo, los espero en el siguiente video. Hasta pronto.